Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo siento que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si requieres una lectura personalizada conmigo de tarot, en el WhatsApp, en la descripción y en el primer comentario de este video está mi WhatsApp personal para que te comuniques conmigo directamente. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También, cariño mío, te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones el día de hoy y para siempre. Bueno, y también a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción y en el primer comentario de este video está el link directo para que me sigas por ese medio también. También te quiero decir que siempre lo llevo en mi corazón, siempre lo llevo en mis oraciones y que te quiero mucho, mucho. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que le des una oportunidad, especialmente a ti mismo, a ti misma. Date una oportunidad, date la oportunidad de ser feliz, date la oportunidad de realizar todos tus sueños y tus deseos. Date la oportunidad de cantar, de disfrutar, de viajar. Date una oportunidad a ti de estar bien, de estar sano, de amar, de disfrutar. No pierdas más el tiempo pensando en ciertas cosas, bueno, a menos que te perjudiques tú o perjudiques a otras personas, haz realidad tus sueños y tus proyectos. Y si tú lo quieres escribir en los comentarios de este video, lo puedes hacer. En este momento yo tomo la decisión de darme una oportunidad de hacer realidad mis sueños y mis deseos. Bueno, pero hazlo, no solamente lo dejes aquí como una palabra bonita en este comentario, sino que realmente hazlo. Hasta te puedes escribir un letrero ahí enfrente donde tú siempre lo veas acerca de tus sueños y tus deseos y comenzar a manifestarlos. Bueno, esa ha sido la lectura el mensaje para ustedes, el mensaje general. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento me preguntan por su persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y después vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, es alguien que te ama, es alguien que piensa que tú eres el verdadero amor de su vida, quiere tenerlo todo contigo, quiere tener una familia, quiere tener hijos, quiere trabajar, quiere hacer realmente una vida a tu lado y no solamente por unos días, sino que esto sea para ustedes para siempre definitivamente. Tu persona especial espera que tú logres resolver ciertos problemas y dificultades, problemas serios al parecer que tienes con personas de tu entorno. Hay algo que frena la relación de ustedes, hay algo que no les permite estar ustedes dos juntos. Bueno, tal vez ustedes vengan de relaciones bastante caóticas, bastante conflictivas y hay personas de su pasado que aún interfieren entre ustedes dos para poder hacer realidad el sueño de seguir juntos, de construir algo muy muy bonito juntos. Tu persona especial piensa que tú en cualquier momento puedes terminar la relación con él o con ella. Es una persona que tiene demasiado miedo, tiene mucho miedo porque confía mucho en ti, porque cree mucho en ti, porque tiene demasiados sueños contigo, tiene un temor horrible de que llegue ese día en el cual tú le digas, bueno, ya las cosas ya no van más contigo, hasta aquí terminamos nosotros dos. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, la cuestión se pone color de hormiga brava en la relación de ustedes. Esto negativo que sale en esa lectura, en el futuro posible de ustedes, no es para que tú te quedes con los brazos cruzados en este instante, en este momento. Es para que tú tomes acción y trates de evitar que esto suceda al máximo. Hay una infidelidad que se destapa entre ustedes dos. Uno de ustedes dos está mintiendo, le está diciendo mentiras a la otra persona y va a tomar la decisión de hacer pública una infidelidad. Esto va a ser algo totalmente desastroso porque la persona que va a ser engañada o engañado va a ser una persona que se va a desilusionar al extremo, va a tener una reacción bastante fuerte, bastante caótica o trágica, podría decir yo, porque se va a sentir derrotado, desesperado, desesperada. Es una persona que no va a tomar muy bien esta situación.
también las cartas me están diciendo que, la persona que esté siendo infiel o que vaya a ser infiel, bueno, tiene que tener mucho cuidado, mucha prudencia, porque podría desencadenar algún tipo de tragedia con la persona a la cual vaya a engañar. Bueno, mucho cuidado con esta situación porque se podría presentar algún tipo de tragedia a raíz de esta infidelidad, a raíz de este desengaño. Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles a ti el día de hoy. Te están diciendo que el trabajo te traerá abundancia. Bueno, al parecer lo que pasa es que uno de ustedes dos como que ya no le está jalando, ya no le está trabajando a la relación de ustedes y ya como que se cansó, ya como que no le quiere meter ningún tipo de recurso, ni emocional, ni económico, ni financiero, ni de tiempo, ni de nada. Bueno, si esto está sucediendo en este momento, tomen ustedes la decisión de hablar, tomen la decisión de mirar bien qué es lo que están haciendo con esta relación, porque hay sentimientos de por medio, hay sentimientos que se pueden estar viendo lastimados y que haya una persona que la verdad no tome tan bien esta situación. Miren bien qué es lo que están haciendo en este momento con la relación que tienen con su persona especial. Bueno, te están diciendo el tarot egipcio el día de hoy que bueno, que la relación que ustedes dos tienen en este instante, aunque a ustedes dos no les parezca, es una relación particular, es una relación diferente a la cual ustedes han tenido antes. Tal vez hay miedo, hay incertidumbre en esta relación, pero si ustedes se lo proponen, podría ser una relación bonita, una relación buena. Pero bueno, cuando llegue esta infidelidad, bueno, ahí sí no va a haber nada que hacer. Te están diciendo por este lado las hadas que no pongas en duda tu valor, tu valía como persona, que merece respeto, que merece verdad, y la otra persona también. Tienen que tener muy en cuenta eso y darse cuenta que si no quieren estar con la persona con la cual están en este instante, lo mejor que pueden hacer es hacer un cierre con bastante sabiduría, con mucho respeto, con mucho amor por la persona con la cual van a cerrar y por ustedes mismos también. Entonces tengan muy en cuenta, bueno, que esta situación se les podría estar saliendo de las manos, mis queridos amigos y amigas. Sería algo bastante trágico, bastante feo para la persona que esté siendo engañado o engañada. Y bueno, a evitar ese karma, porque sería un karma bastante duro, bastante feo, el que se pueda cargar la persona que vaya a estar siendo infiel, o los dos, o tal vez los dos estén pasando por esta misma situación. Y bueno, lo mejor es que hablen y que se hagan una cita, alguna cosa así, hablen en un sitio neutral, en un lugar donde ustedes puedan estar tranquilos, poner las cartas sobre las mesas y hablar con claridad y tomar una decisión. Bueno, vamos a seguir o vamos a terminar, pero una decisión firme, bueno, una decisión amorosa para ustedes dos, no solamente para uno de ustedes. Y si quieres declarar algo en los comentarios de este video, bien lo puedes hacer. Mi pareja y yo tomamos la decisión de hablar, de mirarnos a los ojos y decirnos la verdad y tomar una decisión firme acerca de nuestra relación. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, ¿qué me les está pasando ahora y qué me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano? Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la verdad es que ustedes en este momento están pasando por una época de equilibrio con relación a lo que esté sucediendo en la familia de ustedes. Es una época bonita, una época buena, de calma, de tranquilidad, de entregarse, de ser solidarios el uno con el otro. En cuestiones familiares, excelentemente bien, tienes el respaldo de tu familia y tienes por ese lado como que una seguridad, un equilibrio con respecto a tus familiares o a las personas que te rodean a ti definitivamente. Ya en cuestiones amorosas, bueno, ahí sí la cuestión está un poco complicada porque al parecer vienes de una relación en la cual tú sufriste mucho, tal vez hubo engaño, tal vez hubo muchas desilusiones y la verdad es que esto te llevó a ti a como tomar la decisión de tener un tiempo de soledad. Bueno, listo, sí, es muy bueno que tú te esparzas,
que tú tomes tu tiempo, que tú tomes tu distancia, pero no te vayas a exceder. Bueno, no te vayas a exceder para que no te vayas a deprimir. Si sal, date tiempo para ti, para crecer, para estudiar, para sanarte de muchas cosas, no solamente emocionalmente, sino también físicamente, pero también sal, ya, que no se convierta en algo extremo, ni una cosa ni la otra. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, hay ciertas noticias que llegan a tu familia, unas noticias no muy buenas, tal vez algo relacionado con el trabajo de una persona o de la salud de alguien, pero esto, o sea, a pesar de que lleguen estas buenas noticias, yo te digo que hay esperanza, que las cosas comienzan a resultar muy bien. Bueno, si es cuestiones de tratamiento o mejorar algo en el trabajo de alguna persona muy cercana a ti, bueno, todo eso se hace y todo eso se logra con amor y con la unión que ustedes pueden estar llegando a tener. Ya en cuestiones económicas te digo que viene una buena racha para ti, salir de problemas y dificultades. Pero la verdad es que esto va a ser gracias a tu perseverancia, gracias a tu trabajo. Vienen unas utilidades grandes, unas utilidades buenas con relación a negocios e inversiones o con relación a algún trabajo. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dicen los ángeles para ustedes el día de hoy. Este angelito te dice: el misterio de tu fe te salvará. Bueno, te están diciendo que cualquier problema y dificultad que estés enfrentando en este momento, que pidas ayuda a tus divinidades, en lo que tú creas, vírgenes, santos, no sé, arcángeles, ángeles, la fuente, en lo que tú creas. Pero este es el momento de acercarte a tus divinidades y pedirles que te ayuden para esto que tú necesitas resolver en este momento. Te está diciendo el tarot egipcio en la carta del emperador que viene un crecimiento para ti, no solamente en cuestiones económicas, sino también en cuestiones emocionales y espirituales. Viene un éxito para ti que te va a elevar a ti a otro nivel diferente en todos los aspectos de tu vida. Te están diciendo las hadas que el mundo te espera. Realmente es así. Listo, sí, pasa un tiempo a solas tú mismo, creciendo, estudiando, sanándote, pero no olvides que hay un mundo de posibilidades para ti y que puedes lograr todo aquello que tú quieres, todo aquello que tú deseas. Y si lo quieres escribir en los comentarios del video, lo puedes hacer. Yo logro todos mis sueños y mis proyectos gracias a que lucho, gracias a que persevero. Bueno, pero no solamente lo dejes como un comentario bonito aquí, sino que hazlo realidad. Ahora vamos con las personas que en este momento me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes con relación a su vida económica el día de hoy. Bueno, la verdad es que te llegan ciertas noticias llegan a tu vida. Ten mucho cuidado porque hay personas demasiado envidiosas que te van a querer engañar a ti con respecto a algún dinero, algo que quieren ellos que tú sueltes algún dinero para alguna inversión, negocio o cuestiones de trabajo. Bueno, ten mucho cuidado porque hay personas envidiosas, muy envidiosas, que te quieren robar a ti. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Dicen que tu inspiración lleva al más allá. Te están diciendo, hay alguien que ya no está aquí con nosotros, un ser querido que ya no está aquí contigo, que luches, que sigas adelante, que él o que ella está muy pendiente de ti, ayudándote, empujándote en la divinidad para que todo te salga bien con respecto a lo que tú estés haciendo, y que también está muy pendiente de estas personas que te están queriendo engañar. Bueno, te están diciendo que listo, que tengas mucho cuidado y que él o ella va a estar muy pendiente para poderte ayudar. Te están diciendo por este lado el tarot egipcio de estas personas que te están queriendo engañar, son personas que están resentidas contigo o simplemente te envidian, son bastante resentidos o resentidas. Son personas que te podrían estar dando una puñalada por la espalda con respecto a tu economía y en tu vida en general. Ten mucho cuidado con esta situación. Bueno, te dicen las hadas por este lado que tú te estás preguntando que cómo es eso de felices por siempre, que cómo es eso de la seguridad económica, de la libertad económica. Bueno, tú ya lo estás haciendo, tú ya lo estás logrando, tú lo estás manifestando en tu vida en este momento. Que sigas trabajando, que sigas adelante, que sigas planeando, que sigas invirtiendo, así sea poco, sea mucho. También te están invitando a que hagas rituales con velas para manifestar cosas, para lograr cosas, para protegerte. Busca en Google y en YouTube rituales con velas y hazlo. Tú eres un mago y una maga y yo sé que tú lo puedes hacer. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.